Buenos días y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. Últimamente hemos escuchado en las noticias sobre el mormonismo, en parte porque es la religión que practica quien fue aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Mitt Romney, y también porque es la religión que practica el anfitrión de radio y televisión, el señor Glenn Beck. Glenn Beck declara ser cristiano, sin embargo, existen unas diferencias doctrinales profundas entre el cristianismo ortodoxo y las creencias dentro del mormonismo. Hace par de años atrás tuve la oportunidad de visitar con mi familia las facilidades del Templo de los Mormones en Salt Lake City, en Utah. De ruta a Canadá, el avión hizo parada en Salt Lake City. Allí un representante muy amigable y muy simpático nos recogió en el aeropuerto y nos llevaron a tomar un tour por las facilidades del templo y la librería. Observamos un mapa que explica sobre qué sucede después de la muerte y la historia sobre el fundador de la religión, el señor Joseph Smith. Y verdaderamente pude encontrar muchas contradicciones en lo que enseña la Biblia y en lo que enseña el mormonismo. Regresando al señor Glenn Beck, en uno de sus programas recientes, él dijo que la fe es la solución a nuestros problemas. El problema sobre nuestra eternidad no se soluciona teniendo simplemente fe. No es lo mismo poner fe en cualquier creencia, cosa o persona si esa fe no es basada en lo que es real y verdadero. En esta serie vamos a explorar el mormonismo. ¿Es el mormonismo una fe basada en la realidad o el tener fe en las doctrinas del mormonismo nos separa de la verdad? He tenido la oportunidad de conocer personas que creen sinceramente que las creencias y las enseñanzas del mormonismo son ciertas. Sin embargo, cuando honestamente analizan la fuente y la veracidad de sus declaraciones, no queda duda que el mormonismo se ha apartado de la ortodoxia. Existe una diferencia entre denominaciones y cultos. Las denominaciones son diferentes en aspectos de ciertas prácticas que no afectan las doctrinas esenciales del cristianismo. Pero, sin embargo, las doctrinas de un culto cambian las doctrinas esenciales del cristianismo cuando añaden la necesidad de obras a la salvación, multiplican y añaden escrituras reconocidos como libros sagrados o inspirados por Dios, cuando enseñan doctrinas que reduce la deidad de Cristo o del Espíritu Santo y cuando divide a la iglesia declarando poseer una exclusividad de la verdad. Muchas personas, aún dentro del mormonismo, tienen un conocimiento muy vago sobre la historia de su desarrollo y el origen y consecuencias de sus doctrinas. Parte de la apologética es aprender qué creemos y la razón de lo que creemos. Nuestra fe en la verdad determina nuestro destino eterno y es de extrema importancia conocer la verdad y seguirla. Por lo tanto, es extremadamente importante que indaguemos y corroboremos si lo que creemos es basado 100% en las escrituras bíblicas que contienen la revelación de Dios o si estamos siguiendo una fe, unas doctrinas y una ideología desarrollada por el hombre. También quiero exhortarles a las personas que me escuchan, quienes son mormones, y se sienten molestos por el material que estamos cubriendo, que por sí mismo verifiquen el material que estamos cubriendo. En mi sitio web incluyo una sección dedicada a enlaces sobre el mormonismo, que ofrece muchos recursos y análisis sobre el origen y las doctrinas promovidas por el mormonismo. Mi sitio web es apologeticaconmarta.org. La organización de los mormones se conoce como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o la Iglesia Mormona. De acuerdo al cuarto de noticias de la Iglesia Mormona, a diciembre del 2009, ellos declaran una membresía mundial de sobre 13 millones de adherentes, poseen 130 templos y sobre 28,000 congregaciones en el mundo. En el programa de hoy comenzaremos un estudio básico sobre el mormonismo, incluyendo algunas de las razones por las que algunas personas se involucran en el mormonismo.
Haremos un análisis histórico de su desarrollo y los fundamentos y conclusiones lógicas de su teología. Ese conocimiento nos ayudará a determinar si poniendo nuestra fe en el mormonismo nos conduce a la vida eterna con Jesús, según Él prometió en la Biblia, o si nos separa de la verdad y nos lleva a una eternidad separados del verdadero Jesucristo. Todo ser humano está obligado a asegurarse que su fe se basa en la realidad. Hace varios años atrás tuve la oportunidad de conversar con una persona de la fe mormona. Luego de compartir las diferencias teológicas entre el cristianismo y el mormonismo, le pregunté qué fue lo que le motivó a convertirse al mormonismo. Su razón, que los mormones son personas de buenas obras y le han ayudado mucho. El mormonismo le presenta a los prospectos miembros una organización social que muchas personas carecen, especialmente los inmigrantes a los Estados Unidos. La experiencia de muchos inmigrantes de embarcarse a una nueva vida en Norteamérica a menudo es seguida por una gran desilusión y se sienten alineados de la sociedad. Esta razón hace que muchos hispanos estén abiertos al mensaje del mormonismo y a la ayuda social que esta comunidad religiosa les ofrece. Les ofrece un mensaje de valores familiares y también un código moral que beneficia a la familia. Otra razón por la que el mormonismo ha crecido tan rápidamente desde su inicio es por el alto grado de nacimientos en su grupo. El alto grado de proselitismo, donde hoy día cuentan con sobre 51.700 misioneros mundialmente, y, como mencionamos anteriormente, por el conocimiento muy vago que muchos miembros poseen en su teología e historia. Pero, ¿cómo podemos saber si el mormonismo pertenece al cristianismo como una denominación, si es una secta, un culto u otra religión mundial? Antes de continuar, primero tenemos que definir estas categorías y luego investigaremos el origen del mormonismo y sus doctrinas. Las denominaciones son movimientos que difieren en algunas áreas doctrinales, pero que mantienen unas creencias esenciales ortodoxas sobre Dios, Cristo y las escrituras bíblicas. Estas denominaciones ven a Dios como una Trinidad, a Cristo como completamente divinidad y humanidad en su persona, y a las escrituras bíblicas como el texto autoritativo recibido de los profetas y apóstoles aprobados por Dios. La Biblia es reconocida como la única y verdadera palabra de Dios y que no contiene errores. Las sectas, por otro lado, están de acuerdo con las denominaciones en estos aspectos, pero a menudo tienen ciertas características que los colocan al margen del cristianismo, como por ejemplo el separatismo radical de los Amish. Los cultos están conectados al cristianismo en cuanto que utilizan escrituras cristianas y apelan a Jesús, pero también difieren en la fe tradicional en ciertas áreas esenciales. Ellos pueden negar o reinterpretar la Trinidad, pueden tener otras ideas nuevas sobre Cristo. Ellos pueden rechazar parte de las escrituras cristianas, añadir nuevos textos a la misma o clamar que poseen una interpretación infalible que reemplaza la doctrina tradicional con un nuevo método. Muchos de estos grupos claman que ellos son exclusivamente la única religión aprobada por Dios y que solo ellos pueden interpretar la Biblia correctamente. Y una religión mundial son aquellas tradiciones históricas que incluye la religión cristiana, al igual que otras como el Islam o el hinduismo. Ya que vimos estas diferencias, la pregunta que sigue ¿es el mormonismo parte del cristianismo? Si la pregunta es sobre si el mormonismo está conectado al cristianismo en algún sentido, la respuesta es sí, pero no es suficiente. Religiones como el Bahá'í claman una conexión con el cristianismo y los musulmanes creen en la segunda venida de Cristo.
Para que una fe sea cristiana, debe de pasar los exámenes doctrinales y empíricos. Debe ser ortodoxo doctrinalmente en los puntos mencionados anteriormente y empíricamente o por experiencia. Debe ser la salvación como un encuentro de fe solo en Cristo como el camino a estar en buen término con Dios. Con esta base, ¿cómo se compara el mormonismo? Como veremos en más detalle en nuestro estudio, el mormonismo no es monoteísta ni técnicamente trinitario. En una de sus escrituras, en La Perla de Gran Precio, ellos indican que el mundo fue creado por los dioses. El mormonismo enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dioses, pero niega el concepto histórico de la Trinidad. El mormonismo tiene diferencias esenciales sobre Dios, Cristo y sobre las escrituras que lo colocan fuera de la ortodoxia cristiana y dentro de la categoría de un culto. Veamos ahora el origen del mormonismo. El mormonismo fue fundado por Joseph Smith Jr., quien creció el 23 de diciembre del 1805 en Sharon, estado de Vermont, en los Estados Unidos. Él fue el cuarto hijo de Joseph Smith y Lucy Mack. El padre de Joseph era conocido como buscador de dinero y tesoros enterrados, en particular el del Capitán Kidd. Su madre también era una dama muy supersticiosa. Joseph Smith Jr. afirmó haber sido abordado por todas las diferentes denominaciones del cristianismo y se preguntaba cuál sería la verdadera. En la primavera del 1820, a los 14 años de edad, Joseph fue a los bosques a orar acerca de esto y supuestamente se le aparecieron Dios el Padre y Jesús y le dijeron que no se uniese a ninguna iglesia denominacional. Según Joseph Smith, en esta visión, Jesús le dijo que todas las iglesias estaban en error y que todas sus creencias eran una abominación. 3 años más tarde, el 21 de septiembre del 1823, cuando Joseph tenía 17 años de edad, se le apareció el ángel Moroni, quien supuestamente era el hijo de Mormón, un líder del pueblo llamado Nefita, que había habitado la antigua América. Moroni dijo al joven que él, Joseph, había sido elegido para traducir el libro de Mormón, que había sido escrito y compilado por Moroni más de 1000 años antes. El libro estaba escrito sobre planchas de oro y oculto cerca de donde Joseph vivía en ese entonces, que era en Palmyra, en el estado de Nueva York. Joseph dijo que el 22 de septiembre de 1827 recibió finalmente las planchas y el ángel Moroni le instruyó para que comenzase la traducción. Esta última fue finalmente publicada en el 1830 como el libro de Mormón. Según Joseph, durante el proceso de traducción, se le apareció Juan el Bautista y le ordenó realizar la obra divina de restaurar la verdadera iglesia por medio de la predicación del verdadero evangelio que, supuestamente, había desaparecido de la tierra. El libro de Mormón aparece como un relato de pueblos que vinieron a las Américas desde el Oriente Medio. Cubre el periodo desde aproximadamente 600 a.C. hasta el 400 después de Cristo y también la historia de una migración anterior de los Jareditas, quien era un pueblo de la época de la Torre de Babel, quienes emigraron a Centroamérica, pero perecieron a causa de su propia inmoralidad. La trama principal trata de un grupo de hebreos que huyeron de la persecución antes de la caída de Jerusalén y guiados por Dios, llegaron a América bajo el liderazgo de un hombre llamado Nefi. Llegados a América se multiplicaron grandemente, pero se dividieron en dos grupos rivales, los nefitas y los lamanitas. Los nefitas fueron finalmente derrotados en el 428 después de Cristo y los lamanitas que sobrevivieron a las guerras son los antepasados de los indios americanos. El libro es un conjunto de relatos compilados por el líder nefita mormón que trata de su historia, cultura, civilización y la aparición de Jesús en América luego de su resurrección.
Más adelante vamos a debatir todos estos puntos. Luego de la publicación del Libro de Mormón, se constituyó la iglesia fundada por Joseph. Tras un rápido crecimiento inicial y debido en parte a que la nueva religión se apartaba considerablemente del cristianismo por sus creencias en la pluralidad de dioses, en la poligamía, que se dice que de hecho Joseph tuvo 27 esposas, otros cuentan 48, en su rechazo de todas las demás iglesias, etc., la persecución los forzó a mudarse de Nueva York a Ohio y luego a Missouri y finalmente a Illinois. Joseph y su hermano Hiram fueron encarcelados por quebrantar la ley al ellos destruir la imprenta que expuso públicamente su poligamía. Una turba asaltó la cárcel y asesinó a ambos. Después del asesinato, la iglesia se dividió en dos grupos. Uno fue liderado por su viuda Emma Hale, quien fue su primera y legítima esposa, de vuelta a Independence en Missouri. Este grupo es conocido como la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos afirman ser la verdadera continuación de la iglesia y la sucesión legal que fue otorgada sobre el hijo de Joseph por este último. El otro grupo fue guiado por Brigham Young, quien fue el segundo profeta y presidente, y él fue a lo que hoy es el estado de Utah, en donde en el 1847 llegaron al lago Salado, o sea, Salt Lake City. Brigham tuvo 25 esposas y amasó una considerable fortuna. Hoy día, la gran bisnieta de Brigham Young, la señora Sandra Tanner, luego de indagar los fundamentos del mormonismo en el cual ella se crió y de conocer del cristianismo, ella se retiró del mormonismo y comenzó un ministerio para dar a conocer la realidad detrás de las enseñanzas mormonas y las consecuencias espirituales eternas que las mismas conllevan. Los mormones eran muy agresivos cuando dispersaban su fe. Ellos tenían muchos hijos y por esta razón su iglesia creció rápidamente. Los mormones creen que la cabeza de su iglesia es un profeta igual que los profetas del Antiguo Testamento. Wilford Woodruff era uno de los profetas a quien Dios supuestamente le habló indicándole que la poligamía ya no iba a ser permitida. En el 1978, por primera vez, se les permitió a las personas de color servir en el sacerdocio de los mormones, aun cuando las enseñanzas de los mormones dicen que la piel negra es una maldición de Dios. Las oficinas centrales de la Iglesia Mormona están localizadas en Salt Lake City, en Utah. Ellos son también conocidos por el Coro del Tabernáculo de Mormón y por la Universidad de Brigham Young. Los mormones poseen 130 templos alrededor del mundo. Estos templos son edificios especiales donde llevan a cabo varios ritos necesarios para la exaltación. El rito que más comúnmente se lleva a cabo es bautismo para el muerto, en donde un sustituto viviente es bautizado en lugar de la persona muerta. Joseph Smith enseñaba que la responsabilidad más grande que Dios nos ha dado en este mundo es de ir detrás de nuestros muertos. Los miembros que son negligentes arriesgan su propia salvación. Los templos también son utilizados para ceremonias matrimoniales, atando a la pareja no solo por tiempo, sino por la eternidad. Las ceremonias de sellamiento se hacen para unir a los niños con sus padres por la eternidad. Otra creencia que se lleva a cabo es la ceremonia de dotación. En esta ceremonia se les exige prometer que no hablarán nada de lo que aprenden en la ceremonia, aún a otros mormones del templo. En esta dotación a los participantes se les enseña unos saludos, señales y frases especiales. Brigham Young enseñaba que luego que un mormón partía de esta vida, el conocimiento de estos saludos, señales y frases especiales serían necesarios para pasar mediante los ángeles centinelas que cuidan el camino a la presencia de Dios. Muchos mormones consideran las visitas de los muertos en los templos mormones como una experiencia positiva. Pocos mormones realizan que el antiguo rito de dotación
ha sufrido muchísimos cambios significantes desde el 1845. El más reciente fue en el 2005. Si comparamos las enseñanzas bíblicas del pueblo judío, la función primaria del templo en Israel era el sacrificio de animales. Y este era un ritual que nunca ha sido parte del mormonismo. El enfoque judío era en arrepentimiento y perdón. Los judíos ofrecían sacrificios de animales a Dios para recibir perdón por sus pecados. Una vez que Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados en la cruz, ya no era necesario los sacrificios en el templo. La cortina del templo se rompió en dos cuando Cristo murió, indicando que ya no necesitamos del templo para sacrificios. El que pone su fe en Cristo es eternamente perdonado y el Espíritu Santo de Dios viene a tomar morada en él, guiándolo en toda verdad. Por eso Pablo en 1 Corintios 3, verso 16, él dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Debido a que Jesús mismo se ofreció como el sacrificio perfecto, para el cristiano, los rituales del templo no son necesarios. Jesús es nuestro único camino a la verdad y el único camino a la vida eterna. El Jesús descrito en la Biblia no es el mismo Jesús dentro de la doctrina mormona. Pero se nos está acabando el tiempo y apenas tocamos la superficie con el tema del mormonismo. La semana que viene continuaremos este estudio con un análisis de la confiabilidad de los libros sagrados del mormonismo y un análisis más profundo sobre sus doctrinas. Recuerden visitar nuestro sitio web apologeticaconmarta.org. Allí encontrarán recursos y estudios recomendados en diferentes temas relacionados a la apologética cristiana. Y también van a encontrar un enlace exclusivo con muchos recursos en el tema del mormonismo. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.